Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. Gabriel Rubí, excomisionado de Copeco, y otros 3 exempleados en audiencia de imputado tras acusación fiscal por delitos de corrupción. Sepultan restos de joven agresor de oficial de policía y ministra de Derechos Humanos reitera que no habrá impunidad sobre las causas de su muerte. Un menor migrante de 5 años fallece a causa de deshidratación en la región de Trojes, en El Paraíso, un paso obligado para los migrantes en su ruta por el sueño americano. Propuesta de reforma a la amnistía política desata la polémica por incluir la figura de la indemnización y Maribel Espinosa aclara que esta no es para beneficiar corruptos. La ASJ anuncia llegada de veedores internacionales para tomar el pulso a la transparencia en la selección y elección de próxima Corte de Justicia. A problemas de juventud atribuye Edmundo Orellana ignorancia de Rolando Argueta al cuestionar cuáles son los aportes del exfiscal general al país. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En el requerimiento fiscal presentado este jueves por el Ministerio Público, el Juzgado Penal en materia de corrupción libró 5 órdenes de captura, entre estas al exsecretario de Estado en Copeco, Gabriel Rubí Paredes, el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz y el exadministrador Cristian Santelli, a quienes se supone responsables de la comisión de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. El fiscal interpuesto por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que involucra a varios exdirectivos y funcionarios de Copeco, la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectuó 2 órdenes de captura. Se trata del exsubcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, Gustavo Adolfo Cruz Gómez. Asimismo, también equipos de la ATIC le dieron captura a la señora Arlet Magali Montero Rodríguez. Estas 2 personas fueron remitidas al juzgado correspondiente para la evacuación de la audiencia de declaración de imputado. Mientras tanto, el excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí Paredes, se presentó voluntariamente. En esta misma sintonía también el señor Fernando Sierra, que es el representante legal de la empresa que construiría este proyecto fallido, que no se llevó a cabo en el marco de la pandemia, que era un triaje para la atención de pacientes COVID-19. Tal como lo informó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, en este mismo requerimiento fiscal se incluye a Arlet Montero Rodríguez, exfuncionaria de Copeco, y Fernando Sierra, representante de JF Construcciones, estos últimos por el delito de fraude a título de cooperadores necesario en perjuicio de la administración pública. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 2 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Pásate ya a la red móvil y red fija más rápida de toda Honduras. La audiencia de declaración de imputado en el tema de los exfuncionarios de Copeco continúa su curso ahora mismo en los tribunales de justicia. Vicente Turcios con los detalles. Buenas noches. Cristina, buenas noches. Seguimos aquí en este circuito judicial en anticorrupción esperando la resolución de esta audiencia de declaración de imputado. Decimos que Elías Santelli, o mejor dicho, Cristian Elías Santelli, es el ausente, es el ex administrador de Copeco y está ausente en esta audiencia de declaración de imputado. No se presentó. Y vamos a consultarle a Carlos Silva, es portavoz de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial. ¿Qué hace falta, Carlos? ¿El tribunal delibera a esta hora? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. En este caso, el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción ya escuchó la petición de las partes procesales pidiendo la detención judicial para los 4 imputados por parte del ente acusador del Estado, mientras que las defensas privadas de estos imputados han solicitado medidas cautelares distintas a la detención judicial. En estos momentos, el juez se encuentra en la redacción de esta resolución de audiencia de declaración de imputado, que no va a ser más que en esas 2 vías. Si se dicta detención judicial,
o medidas distintas a la detención judicial. En tal sentido, en los próximos minutos se estará conociendo contra estos 4 imputados. Y nosotros estamos pendientes de esta resolución. La investigación, Cristina, Renato, establece que Copeco, a través de Luis Rubí, contrató a JF Construcciones de Fernando Sierra la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax. No se concluyó la obra de 4 millones de lempiras y la investigación también establece que la sobrevaloración es de 1.5 millones de lempiras. Era el subinspector de Copeco y no el Luis Rubí el que tenía la supervisión de la obra y el que unilateralmente decidió cuál es la compañía que finalmente iba a construir y que resultó en JF Construcciones, cuyo propietario Fernando Sierra está aquí en la audiencia de imputado, Carlos. Sí, así es. En esta audiencia comparecen 4 personas, Gabriel Alfredo Rubí Paredes y Gustavo Adolfo Cruz por un delito de fraude y por una violación a los deberes de los funcionarios, Fernando Antonio Sierra y Arlet Magali Montero, fraude a título de cooperador necesario, fue lo que se ratificó que está plasmado en el requerimiento fiscal. Muchas gracias, Carlos Silva. Y seguimos aquí, Renato, Cristina, esperando esta decisión que llegará en unos próximos minutos. Si se establece lo que dice el Ministerio Público o lo que ha peticionado el Ministerio Público, la detención judicial para estos 4 imputados que están en audiencia, o por el contrario se dan medidas como quiere la defensa de ellos. Vuelvo con ustedes, compañeros. La noticia del día fue presentada por Claro. Pásate ya a la red móvil y red fija más rápida de toda Honduras. El Ministerio Público informó este jueves que la UFERCO logró una sentencia de privación definitiva de dominio de bienes considerados ilícitos en el sonado caso Caja Chica del Hermano. Se trata de las propiedades de Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que están ubicadas en la aldea Silín, municipio de Trujillo, departamento de Colón, cuya área registral es de 559.08 manzanas con un valor equivalente a casi 14 millones de lempiras. En noviembre de 2018, la extinta Maxi acusó tanto a Lobo Sosa como a Wilfredo Cerrato, exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, luego que, según investigaciones, se confabularan para extraer de una cuenta a nombre de Casa Presidencial más de 8 millones de lempiras. El Ministerio Público recordó que tras presentar el requerimiento fiscal en 2018, los fiscales señalaron que recibieron nueva información relevante que aumentó sustancialmente la cantidad de cheques emitidos y la cantidad de fondos públicos apropiados, que ascienden a la suma de 13.728.000 lempiras. Pero al final ambos fueron sobreseídos, aunque la UFERCO interpuso recurso de amparo que recientemente fue admitido, pero no ha sido resuelto, y además mantuvo la causa contra sus bienes en los juzgados de privación de dominio. La UFERCO sigue siendo tema de discusión en el país, al señalar este miércoles el presidente del Congreso, Luis Redondo, que hay muchos diputados nerviosos tras el poder que se le ha dado a la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción. Y ojo, no hablo de gente de fuera, porque hay algunos que han malinterpretado esto. No hablo de la gente de fuera que tiene libertad de expresión, de estar a favor o en contra. Hablo de los diputados. Están nerviosos, y están nerviosos porque sabe que si la UFERCO le da continuidad a los casos que ellos tienen en su conocimiento, van a terminar enfrentando la justicia. Redondo manifestó que no están en contra de que venga la Sisi y dijo que algunas de las acciones que se han tomado en el legislativo facilitarán el trabajo de esta comisión internacional. Este jueves fue sepultado en Villanueva Wilson Ariel Pérez. Su familia pide justicia tras la muerte violenta del joven, que supuestamente se registró tras un enfrentamiento con la autoridad policial, pero ahora ello es objeto de investigación. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos ha dicho que no justificarán violaciones humanitarias de comprobarse que pudo haber una ejecución extrajudicial. Desde la oficina que represento,
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos indicó que se evacúan todas las diligencias que permitan esclarecer los hechos que llevaron a la muerte violenta de Wilson Ariel Pérez. Puede hacer pensar muchas cosas y precisamente por eso es que se necesita la prueba científica, se necesitan todos los peritajes que se están haciendo. Yo ayer, con comunicación con la doctora Villanueva, me informaba de los avances del vaciado de las cámaras y de todo lo que implica el proceso de reconstrucción de los hechos necesario para poder dilucidar lo que pasó. Y como bien han dicho y reiteramos y hemos dicho en diversas ocasiones, no estamos aquí para encubrir ni justificar violaciones a los derechos humanos. La funcionaria manifestó que esto incluye el caso de este aficionado, quien el pasado domingo en el Estadio Olímpico agredió a una subinspectora de la Policía Nacional. Instando también a que haya una investigación científica a profundidad desde la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos sacado un pronunciamiento donde instamos con fuerza a que se sigan todos los protocolos e incluso con nuestro compromiso de acompañar para establecer protocolos para la investigación de este tipo de muertes en las que hay involucramiento de las fuerzas de seguridad. En medio de la investigación, esta mañana Wilson Pérez fue sepultado en un cementerio del barrio Cabañas en Villanueva. Parientes y amistades del joven de 21 años esperan que no se encubra lo que realmente sucedió. Se investigue el caso porque él no es un animal, él es una persona y es un joven de apenas 21 años de edad. Que esto no quede impune y que puedan ser más, porque mi hermano no era un perro como lo... Aunque según versión policial, Wilson Pérez murió en un enfrentamiento, será la investigación en curso con la que se pretende determinar qué fue lo que realmente pasó. La muerte de un joven empresario ocurrida este miércoles en San Pedro Sula a manos de un guardia de seguridad privada tiene algunas lecturas. La primera ligada a la situación de salud mental que enfrenta la población hondureña, cargada de frustraciones e impotencia. En tanto, la segunda se relaciona con la falta de controles sobre las empresas de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad para garantizar la contratación de empleados aptos para el puesto. Se estima que existen unas 700 empresas de seguridad que laboran al margen de la ley. Un cruce de palabras por un estacionamiento en un café de San Pedro Sula resultó ayer en la muerte de un empresario a manos de un guardia de seguridad. El hecho ocurre casi 3 meses después de que otro guardia matara a un indigente con quien discutía frente a una pizzería en la capital. Los hechos que están ocurriendo con mayor frecuencia evidencian la fragilidad de la salud mental de los hondureños, cargada de histeria, paranoia, frustración e impotencia, y tienen una respuesta neurológica al alterarse los neurotransmisores en el cerebro. Cuando estos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, están alterados por el mal ritmo de sueño, por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas, entonces en esa región del sistema límbico es donde se toma la decisión: ¿qué hago cuando alguien me hace un ademán o me insulta? Agacho la cabeza, cuento hasta 10 o hasta 100, o hago justicia por mis propias manos, y si ando un arma, la voy a hacer de una manera muy puntual, ¿verdad? Entonces es en el sistema límbico y en la segregación de los neurotransmisores donde están los impulsos del ser humano para cometer o no un acto de este tipo. Este criminólogo y experto en temas de seguridad considera que, si bien es cierto existe una gran división en el país por temas políticos y económicos, el problema va mucho más allá y tiene que ver con el poco control y supervisión que existe por parte de las autoridades en las compañías que brindan servicios de seguridad. Muchas de estas compañías de seguridad, ¿quién cree que son dueños? Ex altos oficiales de la policía y altos oficiales del ejército son dueños de estas compañías de seguridad. Entonces, por eso de repente que no ejercen un control sobre estas compañías tal y como lo establece la ley. Ya dice que la Secretaría de Seguridad deberá ejercer un control sobre estas compañías de seguridad. En el rubro de las empresas de seguridad privadas dicen que gran parte del problema se debe a que existen al menos 700 compañías que funcionan ilegalmente en el país. Están lo que son grupos armados ilegales, que son aproximadamente 600 o 700, que estos no pagan 13avo, 14avo, vacaciones, prestaciones, seguro social, seguro de vida, tienen armas robadas, tienen armas que en su momento le han robado a las empresas de seguridad legales, tienen guardias de seguridad y empleados con antecedentes penales y policiales.
Illescas asegura que desde la asociación se enfocan en el cumplimiento de varios requisitos para contratar oficiales de seguridad, entre los que destacan presentar pruebas antidoping, pruebas psicométricas, hoja de antecedentes penales y certificado en el manejo de armas, entre otros. Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad, institución obligada a darle seguimiento a la constitución de empresas de seguridad en el país, no se pudo conocer sobre los controles, filtros y el seguimiento que realizan a las mismas porque se llamaron al silencio. Roger Daniel Flores Mena, de 37 años, es el empresario que ayer fue baleado por un guardia de seguridad en el Café Huelches en la ciudad de San Pedro Sula. Él recorrió algunos metros y murió en el interior del negocio. Esto ocurrió ayer en la ciudad de San Pedro Sula, cuando el guardia le pidió que corrigiera la forma como se había estacionado. Hubo un intercambio de palabras, luego, según la versión del amigo de Roger Daniel Flores Mena, este reclamó a los propietarios del negocio por el trato del guardia de seguridad, que se dio cuenta de la queja, y al salir Roger Daniel Flores Mena con su amigo del negocio le dijo: me fuiste a delatar, sacó la pistola y le disparó. Mucho cuidado a todos, con nuestros comportamientos en los sitios públicos, porque tal como lo decía el psiquiatra, mucha gente anda pero tan iracundo, irascible, que en cualquier momento saca la pistola y dispara por cualquier reclamo. En La Ceiba, autoridades policiales investigan la muerte violenta de una pareja de esposos cuyos cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos en el baúl de un vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Rosibel Soto y Carlos Castro, originarios del municipio de Guaymaca, Francisco Morazán. El sangriento hecho se registró en la comunidad de Burgos, El Porvenir, Atlántida. Se están realizando las diligencias correspondientes para poder darle captura a los principales sospechosos sobre este hecho. La hipótesis, por menos descartable debido al caso, podría deberse a enemistades personales, según información recabada. No obstante, se están trabajando para poder dar con la identificación y captura de los principales sospechosos sobre este hecho suscitado, donde se encontró en el municipio de El Porvenir, Atlántida. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados junto a dos menores, hijas de los fallecidos, quienes resultaron ilesas y fueron entregadas a los familiares de la pareja asesinada. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organizó este jueves un conversatorio denominado Fortaleciendo la Resiliencia de Mujeres Periodistas frente al acoso en línea y los ataques digitales, con la intención de debatir y empezar a conocer este tema que muchas veces no se aborda por miedo a la violencia. A la vez, la UNESCO realizó el lanzamiento del proyecto Soy Resiliente. Cada día hay más violencia en línea contra las mujeres periodistas, y porque las mujeres periodistas sufren la violencia de otra forma por las condiciones que tenemos las mujeres, y ser mujer y ser periodista en Honduras realmente es un costo muy alto. Este proyecto responde al aumento en los ataques digitales y el acoso a las mujeres periodistas en la región, y a través de ese proyecto la UNESCO contempla fortalecer la salud mental y la resiliencia de las mujeres periodistas. El proyecto también va encaminado a brindar redes de apoyo a las periodistas y a generar conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan diariamente. Más adelante aquí en el noticiero líder, Beatriz Valle destapa interioridades en la elección de la directiva del Congreso Nacional y dice que Manuel Zelaya les impulsó. Antes, un tiroteo en un cementerio al sur de Wisconsin dejó varias víctimas, informó la policía. Otro hecho sangriento en los Estados Unidos. El exgobernador de Chihuahua fue entregado a México por Estados Unidos y Amnistía Internacional denuncia que Nayib Bukele sumerge a El Salvador en una crisis de derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele sumerge a El Salvador en una crisis de derechos humanos con múltiples atropellos en los que destacó miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado. Hace 3 años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada, no ha cumplido con su palabra, lamentó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Reimaginamos la banca para generar prosperidad. BAC Positivo. La diputada de Libre, Beatriz Valle, reveló este jueves en varios tuits la trama que precedió la candidatura de Jorge Cálix a la presidencia del Congreso Nacional, que culminó en 2 directivas. En un primer tuit, Valle dice que el periodista Raúl Valladares me llamó y me escribió un par de mensajes empujando a que buscáramos votos para Jorge a instancias de Manuel Zelaya, quien siempre tuvo pleno conocimiento de lo que estábamos haciendo, para luego tildarnos de andar con el crimen organizado. En otro tuit manifiesta que la junta directiva de facto de Luis Redondo así permanecerá porque al legalizarla se le da demasiado poder a Luis Redondo, quien es el nuevo tramitador de Casa Presidencial. Mucho poder a Luis Redondo significa mucho poder para Salvador Nasralla. ¿Se entiende?, se pregunta Valle. Luego, en otro tuit, Valle escribe: voy con una interioridad. Yo hablé personalmente o por cel con los siguientes diputados: Hadi Dixon, Hugo Noé Pino, Ligia Ramos y Silvia Ayala, a quienes etiquetó en su publicación y dijo que los había contactado para contarles lo que íbamos a hacer en el Congreso Nacional, y ellos me dijeron que se iban sin votos. Después fueron a gritar traidores. En un cuarto tuit aseguró que aquí, por decir la verdad, dicen que uno es controversial. Pero lo que hay es escasez de personas que le digan y por eso se sorprenden. Advirtió que contratar todo lo vivido o contar todo lo vivido en estos 24 años y que no quedará piedra sin levantar, incluso vaciados telefónicos y otros. Vamos a ver, dice, advirtió que contará todo lo vivido en estos 24 años y que no quedará piedra sin levantar, incluso vaciados telefónicos y otros. Ante los tuits de Valle, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, respondió lo siguiente: me pediste el voto y te dije que no. Creo que hay que asumir responsabilidades. A lo que Valle le manifestó: mentís, te conté todo, deshonesta, igual que se lo conté a los demás deshonestos también. Haciéndose los papos, concluye Valle, para indicar en otro tuit que el doctor Manuel Mateu también supo y que fue a la casa de ella, pero él nunca fue deshonesto como vos. Y en otro hilo de tweets menciona a Raúl Valladares, además de periodista, es un operador político en Honduras. Él es gran amigo de Manuel Zelaya y eso es de público conocimiento. ¿Le enoja la verdad? Él públicamente apoyó que Yani tuviera los sellos del Partido Liberal y que fuera el candidato. Lo dijo en mi casa, ahí estaba, y menciona a Ecogerencia Mauricio Ramos Suazo. En otras palabras, o en resumen, lo que dice Beatriz Valle es que Mel la empujó para apoyar la candidatura a la presidencia del Congreso del diputado Jorge Cálix y que ella le contó a varios diputados para que hicieran lo mismo, pero que luego estos diputados y diputadas, en vez de apoyarla, la calificaron de traidora. En resumen, esa es la denuncia de Beatriz Valle. De la diputada Beatriz Valle. El secretario de Transparencia y exfiscal general Edmundo Orellana, en entrevista a HRN, respondió a los señalamientos que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien se preguntó qué había hecho Orellana cuando fue funcionario. Ministro de Defensa, como diputado y como canciller. No sé a lo que se refería, porque yo estuve 5 años y hace más de 25 años. Seguramente él no había nacido en esa época, es un hombre muy joven, indudablemente, y no sabe qué fue lo que pasó. Y realmente
tratar de explicarle a él qué fue lo que hicimos en aquella época resultaría muy amplio como para que se agotara en un espacio como este de minutos. Pero yo lo remitiría a la historia del país, a que recordara que fui el único fiscal que procesaba a un presidente en funciones y que era de mi partido, que soy el único que metí a la cárcel a un alcalde de la capital, que fui el único que procesé los militares de más alta graduación, violadores de los derechos humanos, cuando los militares mandaban en este país, que procesé a la Fuerza de Seguridad Pública, los altos cuadros de la Fuerza de Seguridad Pública, cuando eran una rama de la Fuerza Armada. El zipizape se da después de que Orellana cuestionara la gestión de Argueta al frente del Poder Judicial, al asegurar a Edmundo Orellana que la cabeza del Poder Judicial está podrida. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este jueves una serie de recomendaciones para contrarrestar la injerencia política en la conformación de la Junta Nominadora y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y para tal fin traerán al país expertos internacionales. Como parte de esta iniciativa, nosotros estamos proponiendo el acompañamiento internacional de juristas. Este es algo que ya estamos hablando con la comunidad internacional, hemos estado hablando con el gobierno de los Estados Unidos sobre esta iniciativa y posiblemente para las próximas semanas tengamos el visto bueno y tengamos ya un roster de profesionales y juristas internacionales, jueces internacionales, personas que han trabajado en comisiones o en cortes internacionales, académicos, para que vengan a hacer un monitoreo de todo el proceso también y den esa relevancia internacional. Las recomendaciones de los técnicos de la ASJ coinciden en gran medida con los 3 proyectos de decretos presentados en el Congreso Nacional para la elección de la Junta Nominadora, encargada de todo el proceso. La novedad aquí sería las gestiones que ya realiza esta ONG para traer expertos internacionales que vigilen y sean veedores de todo el proceso de selección y elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, manifestó que es un momento histórico para Honduras demostrar que se puede constituir un poder judicial imparcial y fortalecido mediante un proceso de selección transparente de los magistrados y magistradas. Indicó que el Poder Judicial es la columna vertebral del Estado de Derecho y esto es importante ante la posible llegada de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción. Un proceso que normalmente... Y resaltó la importancia de desarrollar un... Es clave que podamos tener un poder judicial y un ministerio público fortalecido, porque ninguna comisión internacional va a venir a sustituir a las instituciones del Estado. El Estado de Honduras debe tener instituciones fuertes y cualquier misión y cualquier proceso de apoyo tiene que contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Por eso es clave tener un poder judicial independiente y un ministerio público fortalecido e independiente. La representante de la OACNUD manifestó que la misión técnica de avanzada que estuvo en el país para evaluar los elementos condujo a la conclusión de que existe una demanda por parte de diferentes actores. Por lo tanto, si se cumplen los procedimientos, requisitos y condiciones, se instalará la comisión en el país, aunque aclaró que en su momento se definirá fecha. A través de su cuenta de Twitter, la Organización de las Naciones Unidas emitió una nota aclaratoria respecto a la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras. Desde la ONU indican que actualmente se encuentra en fase de consideración en la Secretaría de Naciones Unidas un informe con recomendaciones en relación a los próximos pasos luego de la visita de una misión de evaluación técnica a Honduras que terminó su trabajo a mediados de mayo de 2022. Concluye que el sistema de Naciones Unidas reitera su compromiso a trabajar juntamente con el gobierno de Honduras para fortalecer el Estado de Derecho, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Insiste en que respaldarán a Honduras para erradicar ese flagelo. Pero mientras tanto, la ONU está en una fase de consideración para determinar si acepta la solicitud de la presidenta Xiomara Castro.
Y en los partidos Libre y Partido Salvador de Honduras ya tienen claro que no todas las condiciones están dadas para que la ONU atienda la solicitud de la presidenta Castro. El diputado de Libre, Obed López, asegura que la presentación ante la Secretaría del Congreso Nacional del proyecto para reformar la amnistía política se trata de presiones externas. Por esa razón, que para sembrar la semilla... Ahora para nosotros es un tema que ya se planteó, ya se aprobó y ya se está aplicando en los tribunales de justicia. Si algún diputado ahora está recibiendo presiones externas y ahora quiere presentar una reforma, ya eso nosotros no lo compartimos. Y nosotros esperamos que se investigue más bien quién está presionando a estos diputados, a esta diputada en este caso, porque ella fue la que levantó su mano para aprobar este decreto. López explicó que esta acción no rompe la alianza que tiene Libre y el PCH en la Cámara Legislativa, ya que están más que seguros que es por presiones externas y que se trata de una sola diputada de la bancada y no por los 10 que la integran. Bueno, se debe conocer por Honduras, y hay que decirlo. Hay que decirlo, que en este momento la ONU está estudiando si vale la pena venir a Honduras y acompañar a nuestro Estado en una comisión internacional contra la corrupción. Si están las condiciones para que la ONU venga a Honduras y acompañe a nuestro Estado en la instalación de esa comisión, porque hay muchas leyes que están generando dudas en el sistema de Naciones Unidas, entre ellas esta a la que se refería ese diputado, la amnistía política. Es así que la diputada Maribel Espinosa, que no votó porque no estuvo en esa sesión cuando se aprobó la amnistía política, se ha dado cuenta y le ha comunicado al presidente del Congreso que entre las dudas que tiene la ONU está la amnistía política y que por lo tanto hay que reformarla. Hay que informarle a los diputados lo que está pasando. Hay que decir las cosas y contarlas tal como son. Por eso es que se está pidiendo una reforma a la amnistía política, porque es entre algunas leyes las que hace dudar a la ONU para atender la solicitud de la presidenta Xiomara Castro, que le ha pedido acompañe a Honduras en la instalación de esta Comisión Internacional contra la Corrupción, que requiere también de dinero y que, entre otros países, sería financiada por la Organización de las Naciones Unidas. Hay que poner todo en contexto, no mentir, no manipular. Es lo que está pasando en el país actualmente. Seguimos con nuestra agenda. La bancada del Partido Nacional, a través de un comunicado, advierte que Libre y el Partido Salvador de Honduras están por reformar el llamado Pacto de Impunidad, debido a que Naciones Unidas no se quiere prestar a la persecución selectiva de la oposición y esas reformas, aseguran, son espurias, una total burla al pueblo y a la comunidad internacional, porque no tendrán ningún efecto concreto, dado que los jueces ya liberaron a los que estaban presos o sobreseyeron todos los casos de corrupción que involucraba a militantes de Libre. La ley no tiene efecto retroactivo, así que lo que están por realizar es un show mediático, asegura la bancada nacionalista. En el comunicado explica que también está por aprobarse una ley para repartir los $1.000 millones que sacó el gobierno del Banco Central, supuestamente para reparar los daños a militantes de Libre de forma demagógica y con criterios de selección políticos sectarios, que escogerán centenares o miles de activistas y dirigentes de Libre que recibirán sumas millonarias, dicen los nacionalistas. La propuesta de reforma al decreto de amnistía política, introducida a la Secretaría del Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras, ya genera polémica al contemplar el tema de la indemnización, que de acuerdo a una de las proyectistas es solo para los familiares de las víctimas del golpe de Estado, pero no para quienes fueron amparados por hechos de corrupción, aspecto que según algunos juristas no queda claro en ese decreto. Las reformas a la ley de amnistía o pacto de impunidad que ya presentaron en el Congreso Nacional algunos diputados del Partido Salvador de Honduras es una medicina amarga que llega tarde y que podría salir más cara que la misma enfermedad, dicen algunos críticos,
pues propone indemnizar a todos los que se protegen con la sombra de esta polémica medida. Venir a hacer eso es como insultar a la sociedad, insultar a la gente decente de este país. ¿Cómo se ponen a legislar en el sentido de que hay que pagar una indemnización de millones? En el artículo 7A de este proyecto de reforma se abre un portón para que todo aquel que se ponga del lado de las víctimas del golpe de Estado pueda reclamar o recibir una indemnización del Estado. Expertos en derecho penal y el hondureño común que lee la realidad del país a través del cristal de la lógica creen que a estas alturas una reforma a esta amnistía es más un poema romántico que una realidad. Pero en los más oscuros párrafos de ese poema podrían beneficiarse aún más aquellos exfuncionarios públicos que enfrentaron la justicia por delitos comunes, muy lejos de los políticos o conexos. Es obviamente una delgada línea en la cual podrían estar indemnizando a personas que fueron sometidas a un proceso judicial, siguiéndoles el debido proceso, siguiéndoles todas las garantías. Pero la promotora de este proyecto de reforma a la amnistía o pacto de impunidad insiste con la aclaración que el fondo no es proteger, mucho menos indemnizar a los corruptos, sino más bien a los familiares de las víctimas del golpe de Estado que murieron o que tuvieron que huir del país. No se debe de confundir. Nosotros no estamos pidiendo indemnización para corruptos. Estamos pidiendo indemnización para los familiares de aquellas personas que murieron defendiendo la democracia. Pero el segundo párrafo del artículo 7A del proyecto de reforma define como víctimas para los fines de la presente ley a toda persona que haya sufrido daño individual o colectivo, sufrimiento emocional o pérdidas económicas, y esta es una puerta muy abierta a especialistas en derecho penal para que entren muchos en caravana y descapitalicen las palúdicas finanzas del Estado. Cuando regresemos de nuestra pausa comercial, luces y sombras en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, según el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD. Antes, en nuestra sección del emprendedor, le traemos la historia de Yuvini Castro, que con su oficio de la tijera y el guillet, o la gilet, ha logrado sobrevivir en medio de la pandemia. Aquí la historia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. La pandemia de la COVID-19 lo obligó a cerrar su barbería en varias ocasiones, pero Yuvini Castro no se dio por vencido y lucha por mantener a flote su emprendimiento de las tijeras y la gilet. De aquí mantengo toda mi familia y todos los gastos personales. Fue el oficio que a mí me gustó y por eso aprendí. La barbería Yuvini está ubicada en la primera avenida de Comayagüela y con solo pagar 80 lempiras tendrá acceso a una variedad amplia de cortes, desde el más extravagante hasta el más pelón. Bueno, aquí hacemos el cangre, el español, el tiburón, ¿cuál otro? Bueno, todos los cortes que se vengan aquí nosotros los hacemos. La atención es de calidad. La plática sobre deportes y farándula supera las expectativas. Y qué decir sobre el resultado final, donde es difícil imaginar que un cliente salga insatisfecho debido a la precisión y la delicadeza para manipular los instrumentos para cortar el cabello. Y así concluyo mi visita por la barbería de Yuvini, unas tijeras que hacen magia hasta con el pelo más maltratado. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Planear con anticipación siempre es útil y una vez que usted tenga un panorama actualizado de su situación financiera, podrá ponerse metas. Y en la sección de educación financiera le contamos la importancia de contar con un plan para guiarse en el futuro. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Cuando planee, póngase metas inteligentes, analice sus metas financieras, hágalas específicas, medibles, realistas y relevantes y establezca un plazo para alcanzarlas. Mientras los sueños pueden ser aspiraciones y a veces poco claros, ponerse metas de forma inteligente puede ayudarle a lograr esos sueños.
Cree un plan de ahorro 529 para sus hijos. Si tiene niños pequeños en casa, pensar en la universidad puede parecer una exageración, pero la deuda de los préstamos estudiantiles puede reducirse abriendo una cuenta de inversión con un plan de ahorro. Ahorre consistentemente. Guardar dinero en sus ahorros, aunque sea una cantidad pequeña de forma consistente, es una de las mejores formas de hacerlos crecer y así lograr sus metas, sean estas grandes o pequeñas. Establezca sus propias reglas de ahorro y planee cómo cumplirlas. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas. Este jueves, el diputado de Libre, Racel Tomé, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, justificó la erogación de al menos 40 millones de lempiras por concepto de viáticos en 3 meses en el Congreso Nacional, aduciendo que se ajusta a lo que establece la ley orgánica del Parlamento. Pero desde la oposición les acusan de un doble discurso porque no son tan transparentes como pregonan. La Junta Directiva del Congreso Nacional dejó atrás el discurso de la austeridad y parece que hasta la memoria se les borró, ya que en la actualidad se olvidaron bajarse los sueldos y en 3 meses del presente año han erogado más de 40 millones de lempiras por concepto de viáticos, según refleja su portal de transparencia. Iba a ser un gobierno austero también, hemos visto totalmente falso, ¿verdad? La mentira, siempre hemos dicho que la mentira tiene patas cortas. Y el pueblo hondureño se está dando cuenta, ¿verdad?, que todo lo que nos venden pues son cortinas de humo y todo lo que expresan, ¿verdad?, como decimos acá en el pueblo, es del diente al labio. Desde la Junta Directiva del Legislativo justifican que el pago de los viáticos es en el cumplimiento de la ley orgánica del Congreso Nacional. Lo que ustedes miran sobre la forma de transparencia que está presentando el compañero diputado presidente Luis Redondo es en aplicación de lo que se dejó en la ley orgánica del Congreso. Aquí el pago que se está haciendo es lo que se ordenó en las administraciones anteriores. A ningún diputado se le ha aumentado un lempira más de lo que ganaban los diputados que ya estaba establecido. Tomé explicó que este Congreso Nacional es austero y queda demostrado porque no hay derroche de dinero en eventos como lo hacía la anterior administración. Puede verlo. Si es que los mejores son ustedes, los periodistas. Y ustedes pueden saquen las imágenes del derroche antes. Miren las fiestas que habían antes, ahí las tienen. Son imágenes, como le llaman ustedes, imágenes de archivo. Ahí están y miren ahora. Bueno, no hay nada más que decir que los videos que pueden demostrar cómo se está administrando correctamente. Para la sociedad civil es un discurso vacío que pregonan las autoridades del Poder Legislativo. Entonces, más allá del discurso de bajar en realidad los costos del Congreso Nacional, se miró como un discurso vacío, precisamente porque deben de verse las realidades de los que piden los diferentes empleados desde el Congreso Nacional, incluyendo los funcionarios como son los congresistas. Otra de las promesas incumplidas de la directiva presidida por Luis Redondo es la presentación del informe de los primeros 100 días de su gestión, donde explicó que destaparía actos de corrupción del anterior Congreso. Sin embargo, ese informe brilla por su ausencia. A 4 meses de la investidura de Xiomara Castro, desde el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, realizan una valoración sobre los ejes centrales del plan de gobierno. Mediante su informe, denominado Aciertos y Desafíos del Gobierno de Xiomara Castro, recogieron temas esenciales como el presupuesto nacional y las prioridades que seleccionaron las autoridades, además de las consideraciones sobre los avances y retos en la recuperación del Estado de Derecho y los derechos humanos. De igual manera, desarrollaron un análisis sobre la situación de la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otras aristas como la problemática agraria y socioambiental. Para el Centro de Estudios para la Democracia, la gestión de la presidenta Xiomara Castro tiene luces y sombras en sus primeros 4 meses de gestión. De acuerdo al CESPAD, el presupuesto general modificado por el gobierno evidencia la buena intención por definir nuevas apuestas en temas que van encaminados a fortalecer el rol del Estado en el desarrollo como la energía e infraestructura. Sin embargo, consideran preocupante que tanto el gasto militar como la deuda pública continúen ocupando la mayor parte de los fondos.
la pesada carga de la deuda pública de más de 52 mil millones de lempiras y del gasto militar de más de 9 mil millones es un impedimento para una reestructuración integral y sostenible, ¿no? En temas de transparencia y lucha contra la corrupción destacan avances notables con la derogación de la ley de secretos, así como la eliminación de fideicomisos en la banca privada y la inminente revisión de contratos de energía. No obstante, en materia de Estado democrático de derecho, consideran aún no se observan signos de desmilitarización del Estado. En aspectos como la derogación de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la definición de la temporalidad de la cuestionada Policía Militar de Orden Público y lo que tiene que ver con la supresión del programa de Guardián de la Patria. En cuanto a justicia ambiental y bienes comunes estatales, señala que se percibe un regreso del Estado a la gestión territorial y ambiental, pero que aún queda pendiente el desmontaje de la política extractivista y la política agraria de la concentración de la tierra, aunque el jalón fuerte de orejas irónicamente viene en lo que concierne a los nulos avances en materia de derechos de las mujeres. Aunque la presidencia del gobierno de Honduras la ocupe una mujer, este hecho no ha impedido para que las políticas del Estado y la gestión del Estado consideren los derechos de la mujer en el diseño de las políticas públicas. En el partido de gobierno consideran positivo el informe porque el debate y la crítica es importante, pero no comparten el enunciado que dice que no hay avances en la desmilitarización de la sociedad. Además recuerdan que heredaron una deuda que acapara gran parte del presupuesto y que la inversión militar no se puede cambiar de un momento a otro. El sector con el que hay que hablar es un sector importante para el país, además que si se administra de una manera correcta le puede servir para un país que está permanentemente expuesto tanto al narcotráfico como al caos de la naturaleza. Ríos destacó que el gobierno además tiene un compromiso grande en materia de corrupción. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó este día que al gobierno no le interesa llegar al justiprecio de las plantas de energía, pues esperan que en el plazo de los 60 días que establece la nueva ley del sector eléctrico se logre la renegociación de unos 28 contratos. A nosotros no nos interesa llegar al justiprecio, al gobierno de la República no nos interesa comprar ni un solo motor, ni una sola planta, ni una sola empresa de energía. Lo que nos interesa es renegociar los contratos, que no son todos. Hay alrededor de 75 contratos de generación de energía vigentes en el país. Más de 30 tienen condiciones aceptables. Son poco más de 20 los que se tienen que renegociar. Entonces, son poco más de 20 contratos de generación de energía los que nos tienen con energía cara en el país. Esos son los que tenemos que renegociar y enfocarnos, y la ley nos establece un plazo de 60 días. El funcionario reconoció que también se debe aplicar el plan para la reducción de pérdidas, el cual ya está en manos de la Secretaría de Energía, pero indicó que se requiere más personal para ejecutarlo. Una misión comercial de Argentina inició este jueves en Tegucigalpa una ronda de negocios con empresarios hondureños con el objetivo de promover las inversiones y exportaciones entre los dos países. La intención justamente es reunir a esas empresas con compradores, tanto públicos como privados, que puedan fomentar no solamente las exportaciones de las empresas argentinas aquí al país, sino también las inversiones. Nosotros entendemos que los lazos diplomáticos y comerciales y políticos y culturales y de cooperación entre ambos países están en un excelente nivel, pero todavía podemos incrementarlos, así que bueno, estamos en ese trabajo diariamente. En el encuentro empresarial participan representantes de 25 empresas argentinas de diferentes sectores como medicamentos, maquinaria para alimentos y agricultura. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, comenzó a desembolsar préstamos por 5 millones de lempiras de los 42 millones disponibles para apoyar al sector productivo de granos básicos de Colón, en especial al rubro del arroz. Los créditos los estamos aprobando en un término de 4 días cuando los montos son mayores, pero la agencia aquí está con la facultad de poder aprobarles créditos en 24 horas. Montos menores de 400.000 lempiras son aprobados acá. La tardanza es que ustedes lleguen a la agencia, hagan la solicitud de crédito y tengan la documentación completa. Porque la verdad que nosotros nunca habíamos tenido una tasa tan baja como esta, ¿verdad? Y esto viene a apalancar
todo el incremento de los fertilizantes que nos hemos estado enfrentando, como el incremento de los combustibles. Definitivamente no hay una tasa de este tipo. Ramón Rodríguez, presidente de los Arroceros de Colón, dijo que los préstamos son a una tasa de 2.5% y se desembolsará en un máximo de 4 días. En Colón existen unas 3.500 productores de granos básicos y podrán optar al préstamo hasta aquellos que están en la central de riesgo, aseguraron las autoridades de Banadesa. El sector comercial se muestra optimista con el pago del 14º mes de salario, al estimar que circulará en el mercado cerca de 12.600 millones de lempiras entre empleados públicos y el sector privado. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los empleados de la empresa privada y el gobierno comenzarán a recibir la próxima semana el pago del 14º mes de salario, lo que oxigenará la deprimida economía de los hondureños. Hemos llegado a un aproximado de 12.600 millones de lempiras que se van a pagar en concepto de bono por 14º mes. De esos 9.000 millones, o sea, aproximadamente el 71%, los va a pagar el sector privado y los 3.600 millones aproximadamente los va a pagar el gobierno. De acuerdo con el COEP, la mayoría de empresas pagarán por completo el 14º salario, aunque algunas micro y pequeñas lo harán en cuotas, porque han tenido bajos ingresos. Mientras tanto, en el gobierno anunciaron que tienen listos los fondos para cumplirle a los burócratas. Sí, la Secretaría de Finanzas se ha asegurado de tener los fondos para poder hacerle frente a las necesidades del presupuesto general de la República. Se hizo una operación de un préstamo del Banco Central de Honduras al gobierno central precisamente para poder hacer el complemento que se necesita en el presupuesto general de la República. Debido al aumento en los precios, las ventas se han mantenido bajas este año, por lo que empresarios y emprendedores tienen la esperanza de que este mes se reactive el comercio. El comercio se dinamiza. Cada vez que usted hace un pago, como el aguinaldo, como el 14º mes, pone a circular dinero en la calle, porque en este mes todas las personas reciben doble salario. Y eso hace pues que la persona gaste un poco más de plata. Entonces eso hace que haya más circulante en el país. Bueno, la verdad que eso esperamos, ¿verdad? Que ahorita que está circulando o que va a circular el dinero ahorita, esperamos que las ventas mejoren porque sí han estado bastante bajas. Analistas explican que los trabajadores hondureños destinan el ingreso extra de junio a pagar deudas, reparar su casa o el carro, comprar artículos para el hogar y solo una minoría lo ahorra para proyectos a futuro, debido al bajo nivel de ingresos y el alto costo de vida. En Honduras, alrededor de 2 millones de trabajadores reciben el pago del 14º mes de salario. Sin embargo, 2.7 millones no, debido a que están subempleados, desempleados o atienden sus propios negocios. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Unas 3.500 familias de 5 municipios de Olancho han sido beneficiadas por la USAID con apoyo económico y herramientas de trabajo para proyectos de emprendimiento en sus comunidades y poder enfrentar así los efectos del cambio climático. Con fondos de USAID y del Programa Mundial de Alimentos, se benefician unas 3.500 familias de escasos recursos en 5 municipios del departamento de Olancho. Estos fondos son ejecutados por CUSO Internacional, que con su estructura en estos municipios sabe cómo apalear las necesidades en aquellas comunidades remotas que han sido azotadas por los fenómenos naturales. Entonces estamos desarrollando una actividad que busca equipar a lo que es el Comité de Emergencia Municipal de Catacamas, previo a una temporada de agua que se aproxima, ¿verdad? Imagínense en estos pueblos donde hay comunidades que necesitan tanto cooperación de este tipo de organizaciones y pues nosotros les estamos muy agradecidos porque desde una pequeña cosa que se nos brinde para las personas que necesitan, para las personas que están deseosas de que se les colabore, pues de mucho agradecimiento.
El apoyo recibido va desde la dotación de material o herramientas de trabajo hasta aporte económico que va dirigido a la compra de productos de primera necesidad. Sé que nos va a beneficiar de mucho en este momento que ya viene el invierno. Nosotros tenemos gran problema en nuestro municipio porque tenemos zonas que son muy vulnerables. Y creo que es una de gran importancia porque nosotros no contamos con nada para poder atacar los problemas que enfrente la naturaleza. La intención de USAID y del Programa Mundial de Alimentos es fortalecer con capacitación y formación ante los desastres naturales y la reestructuración de parcelas, así como la reconstrucción de los activos comunitarios. Estas 3.000 familias de escasos recursos serán apoyadas durante todo un año, con aporte de más de 3.300 lempiras por cada trimestre, que van dirigidos a la respuesta inmediata ante las emergencias. Jorge Sevilla, Telenoticias. Más adelante le informaremos 12 menores de 5 años internos por dengue grave en el Hospital Escuela. Pero antes, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta que Australia trabaja con la firma francesa Boeing en la creación del murciélago fantasma, un nuevo dron de combate de alta tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. El gobierno australiano se encuentra trabajando con una compañía de origen francés llamada Boeing para la creación de un dron de combate llamado MQ-28 que volará con inteligencia artificial. El proyecto cuenta con el apoyo de la Real Fuerza Aérea de Australia, la cual será la encargada del despliegue de estas aeronaves. Entre las principales características del Boeing MQ-28 se encuentra el hecho de que se trata de un aparato con funcionamiento modular, es decir, que sus componentes pueden ser modificados en función de la misión que deba realizar. Esto es posible gracias a que la nariz del dron puede ser desacoplada completamente para cambiarla por otra que ofrezca un nuevo set de características, bien sea de vigilancia o de ataque. Pero lo más importante es el hecho de que está integrado con un sistema de inteligencia artificial, siendo así capaz de volar de manera autónoma, sin la necesidad de un piloto que controle la aeronave a distancia en todo momento, mientras ésta se encuentra desplegada. Otro detalle importante es que este dron tendrá un radio de acción de 1860 millas náuticas, muy por encima de otros drones tradicionales que solo abarcan 675 millas náuticas. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Retornamos con Vicente Turcios hasta el Circuito Judicial Anticorrupción, donde se produce la audiencia de declaración de imputados para varios exfuncionarios de Copeco. Vicente Turcios. Buenas noches, Renato. Le cuento que todavía no tenemos una resolución, por supuesto, pero conocemos detalles interiores de lo que está pasando en esta audiencia. Por ejemplo, Renato, le cuento que ya han aparecido las cauciones, la oferta de cauciones. Don Gabriel Rufí, el ex comisionado de Copeco, pues ha ofrecido un bien valorado en 5 millones de lempiras para responder por su libertad en el caso de que la juez lo acepte, porque en eso estamos, en ese análisis, de acuerdo a lo que nos dice Carlos Silva, portavoz de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras. Carlos Silva, buenas noches. Buenas noches nuevamente, Vicente. En este caso, esta presentación de la caución que ha presentado a través de su equipo de defensa el señor Rubí es por un bien inmueble, como usted refería, una vivienda valorada en un poco más de 5 millones de lempiras, haciendo referencia a su defensa que lo estilado en este requerimiento fiscal son poco más de 4 millones de lempiras, por lo tanto esto cubriría como garantía lo que se involucra como investigado. En tal sentido, tiene que ser admitida esta medida de prueba como arraigo por parte del juez de letras en materia de corrupción para que, como usted refiere, responda por su carta de libertad, aunque sea temporal por la etapa en la que nos encontramos. También los otros equipos de defensa han presentado arraigo de sus representados, entre ellos algunos bienes patrimoniales, aunque no los rindieron como caución, como sí lo hizo el señor Rubí. La Constitución o las leyes penales hondureñas dicen, Renato, que nadie que ofrezca una caución suficiente, claro, debe ser admitida por el juez en este caso, o la juez,
podrá ir a prisión. Pero esto, repito, lo decide la juez. ¿Han ofrecido los demás esta misma caución o equivalente, Carlos? Únicamente han presentado documentos que hacen referencia como arraigo a los domicilios donde ellos viven, pero no han presentado cauciones definitivas como sí lo hizo el señor Rubí. Hay que hacer referencia que en este punto las medidas que se dictan tienen que ser las idóneas para garantizar la presencia de los imputados en la siguiente etapa, la cual es la audiencia inicial. Correcto, y esa inicial la conoceremos hasta que conozcamos la resolución de esta audiencia de declaración de imputados. Renato, vuelvo con usted. El Hospital Escuela informó que hay 12 niños hospitalizados a causa del dengue grave, en su mayoría mayores de 5 años, pero se encuentran estables. Las autoridades también informaron que en comparación al año pasado el incremento de casos es del 160%. Tenemos una docena de niños, están estables, pero es por ese criterio. No hay prevención en las casas y luego los automedican y en un niño puede ser horas la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos un 160%, llevamos ya al día de hoy en comparación con el año anterior. Llegábamos a 100 casos, tenemos 161 el día de hoy y 95% de ellos son en niños. Ante esta situación y por la temporada de lluvias, los médicos recuerdan a la población que mantener las áreas del hogar limpias para evitar criaderos de mosquito es un deber. Y no solo de la Secretaría, sino de la población para tener prevención ante enfermedades que pueden causar la muerte. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia presentó Amicus Curiae ante la Sala Constitucional, en donde exponen las consecuencias que los embarazos inviables representan un riesgo para la vida y la salud de la mujer, asegura. Este Amicus Curiae, emitido por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, lo que busca es brindar los argumentos desde el punto de vista médico, bioético y de salud pública para que la Corte Constitucional revise si realmente es constitucional y es adecuado penalizar el aborto en casos como cuando, por ejemplo, está incluso en peligro la vida de la mujer o de la niña o cuando el embarazo ha sido resultado de una violación. Hace más de un año presentamos el recurso de inconstitucionalidad. Lo admitieron hace un año exactamente. Ya hay varias instituciones nacionales y de fuera que han presentado Amicus Curiae y nosotras lo que esperamos es que la Sala resuelva y resuelva a favor de la vida, de la salud y la dignidad de las mujeres. En conclusión, se pide a la Sala Constitucional se declare que la penalización del aborto terapéutico en caso de impacto a la salud y la vida de la mujer es inconstitucional. La falta de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas ya se empieza a sentir en el sistema público de salud. Los primeros en sufrir sus efectos son los pacientes de diálisis y los que sufren de cáncer, donde una caja de pastillas para un mes cuesta 200,000 lempiras y ellos no pueden comprarla. La situación se complica luego que el gobierno decidiera eliminar el fideicomiso en salud y ahora, en medio de la emergencia, no se sabe a ciencia cierta cuándo comprarán las medicinas que representan la vida o la muerte de estas personas. La situación de los pacientes oncológicos y renales a falta de medicamentos esenciales para su supervivencia es preocupante y les invade la incertidumbre de no saber cuándo llegarán sus fármacos. Esto luego que el gobierno cancelara los fideicomisos. Un paciente oncológico que no tiene sus tratamientos en su tiempo y forma, eso acarrea un sinnúmero de consecuencias, tanto para su salud, su bienestar, su seguridad. Tal es el caso de Fernando García, un paciente de mieloma múltiple del que se recuperó, pero que le dejó condenado a una pastilla diaria que si no la toma, el regreso del cáncer es inminente. Lo peor es que una caja de esas pastillas cuestan más de 200,000 lempiras para un mes, dinero que no tiene, se lamenta. O sea, si nosotros como pacientes oncológicos estamos preocupados cada día, el cáncer se alimenta de ese miedo. Si yo no tomo mi medicamento, mi cáncer regresa. Cuesta 200,000 lempiras la caja. Este sector de la población con enfermedades crónicas también padece el desabastecimiento. Así lo confirma Marta, quien acompaña a su esposo ciego desde hace 4 años, 3 veces a la semana a realizarse diálisis. Ahora solo le dicen que no hay medicamentos y eso no es una respuesta. Sí que no hay medicamentos ni en los hospitales ni en ningún sitio, dice.
¿Y qué respuesta le han dado? Nada, no dicen nada. El presidente de la Asociación de Pacientes Renales explica que son más de 700 enfermos que no tienen 9 medicamentos de su cuadro básico y ello les mantiene preocupados y recuerda que es su vida la que está en riesgo. Alrededor de 700 pacientes no contamos con medicamentos del cuadro básico, como ser la eritropoyetina, la Semplar, gabapentina. Prácticamente nosotros estamos hablando de 9 medicamentos que no tenemos. Como ellos, también existen otras enfermedades crónicas que necesitan medicamentos que se encuentran en cero y que por los momentos su llegada no se avisora por la lentitud de los procesos de compra. La preocupación tanto de los pacientes renales como oncológicos ante la falta de medicamentos es evidente y con sus testimonios el llamado es a las autoridades, a la Secretaría de Salud, para que prioricen las compras en lo que para ellos depende su vida. Alexia Mejía, Telenoticias. Pobladores de algunas colonias del municipio de San Pedro Sula y La Lima que resultaron afectados tras el paso de las tormentas Zeta y Iota han protestado esta mañana en el Boulevard del Este para exigir la reparación de bordos y dragados, ya que las últimas lluvias que han caído les han afectado. Ahorita con las recientes lluvias que han estado pasando, las casas se nos están inundando hasta la mitad de la casa y las familias hemos estado durmiendo en los techos en ciertas colonias acá, por ejemplo como Quitur, ¿verdad? En una zona muy baja y no es posible, ¿verdad?, de que nosotros estemos sufriendo todo esto y la indiferencia del gobierno que no menciona nada de este problema. Los manifestantes que impidieron por algunas horas con la quema de llantas el tránsito de vehículos además exigen que se retome el tema de la construcción de las represas El Tablón, Jicatullo y Los Llanitos. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles este video porque un sismo ha sacudido varias comunidades de China de 5.9 en la escala de Richter. Y mire usted el tremendo susto cuando se mueve todo y la gente sale corriendo. Estos alumnos que están recibiendo clase fueron estremecidos, pero tienen ya pues la cultura de enfrentar estos fenómenos y rápidamente todos los pequeños se escondieron debajo de los muebles y han podido pues salir con tranquilidad, evacuar con tranquilidad. Estamos tras la pista de una posible depresión tropical que ya está casi formada y está a punto de dar ese paso a depresión y para mañana a la 1 de la tarde pues ya la podríamos tener como depresión o como tormenta. El Centro de Huracanes le está dando para mañana viernes que le tengamos como una tormenta después del mediodía porque ya hay una circulación alrededor de un centro y está más formada. Por eso han disminuido las lluvias en nuestro país, justamente porque ha estado concentrando toda la humedad de este fenómeno. Sin embargo, para esta próxima jornada, ya cuando despega el fenómeno y se mueve hacia el noreste, entonces tendremos picos altos de la zona intertropical de convergencia y el pronóstico es que tengamos lluvias para esta jornada de viernes en varias regiones del país y aquí están justamente coloreadas en grises el sur, centro, norte, occidente y solamente algunas regiones del oriente se quedarán fuera del radio de esas lluvias, mientras el oleaje estará golpeando fuerte toda la costa pacífica centroamericana y va a la alerta para los amigos en el Golfo de Fonseca. Las temperaturas en la parte sur, centro y occidente pues estarán agradables para esta próxima jornada. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol. Un menor migrante de nacionalidad haitiana murió este miércoles a causa de deshidratación en el sector de Trojes, El Paraíso. Se conoció que el pequeño se mantenía desde hace varios días junto a su madre a la espera de que las autoridades les facilitaran una constancia de vulnerabilidad para poder transitar por el territorio hondureño en su recorrido hacia los Estados Unidos. El Tribunal de los Derechos Humanos el día de ayer conoció la muerte de un pequeño de 1 año de edad de origen haitiano, quien se encontraba en el municipio de Trojes a la espera junto a su madre de poder realizar el trámite migratorio. De acuerdo a sus declaraciones, llevaba aproximadamente 4 días esperando ser atendida y continuar con su ruta migratoria. De igual forma, ella manifestó que desde hace aproximadamente 5 días su hijo presentaba vómitos. Hasta ese lugar llegaron autoridades del DINAF, el CODEN y Medicina Forense, donde trasladaron el niño a la capital de Honduras y su madre a la ciudad de Danlí a un albergue. Yanex explicó que este jueves la madre del menor retiró los restos de su hijo de la morgue del Ministerio Público para posteriormente realizar su entierro en el cementerio Divino Paraíso de la capital. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía.
La tragedia de los migrantes en su paso por Honduras sumó la muerte de un menor por deshidratación en Trojes, El Paraíso, mientras sigue sin publicarse desde el Ejecutivo una amnistía para que no les cobren $250 en su paso por este país. Esto responde el ministro de Transparencia a los cuestionamientos de Rolando Argueta. Que fui el único fiscal que he procesado a un presidente en funciones y que era de mi partido. Que soy el único que metí a la cárcel a un alcalde de la capital. Que fui el único que procesé los militares de más alta graduación, violadores de los derechos humanos, cuando los militares mandaban este país. Unas 700 empresas de seguridad son ilegales, según las autoridades, al aceptar que no las controlan, y muchas pertenecen a policías y militares en retiro que no tienen ningún filtro para contratar a sus empleados, afirman los expertos. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Gabriel Rubí, excomisionado de Copeco, y otros 3 exempleados en audiencia de imputados, tras acusación fiscal por delitos de corrupción. Sepultan restos del joven agresor de oficial de policía, y ministra de Derechos Humanos reitera que no habrá impunidad sobre las causas de su muerte. Propuesta de reforma a la amnistía política desata la polémica por incluir la figura de la indemnización, y Maribel Espinosa aclara que esta no es para beneficiar corruptos. La diputada Beatriz Valle se destapa en sus redes sociales y empieza a revelar trama de cómo se gestó la candidatura de Jorge Calix a la presidencia del Congreso Nacional, impulsada por Manuel Zelaya, coordinador de Libre y asesor presidencial. Ministro Pedro Barquero confía en cerrar con éxito renegociación de contratos de energía, al indicar que a ellos no les interesa aplicar figura de justiprecio.